vamos a exponer sobre el aplicativo que voy a implementar. Se denomina diseño e implementación de la aplicación móvil para el reciclaje. Y bueno, el presente proyecto tiene un planteamiento desde el punto de vista de que nosotros como sociedad seguimos teniendo y nos hemos convertido en una sociedad de usar y tirar. Quiere decir que, o sea, siempre desechamos y desde que hemos, vamos a decir, nacido, ya venimos con ese chip metido y no dejamos esas costumbres. Por lo tanto, hemos observado eso. Otra razón es que a nivel de nuestro país, por ejemplo, en Latinoamérica, es el que se produce aproximadamente 23.000 toneladas de basura diaria, y solamente de esa cantidad de toneladas recicla el 15%. Entonces vemos cómo nuestra sociedad no está reciclando la basura que diariamente genera. También tenemos que el reciclaje en el Perú aún no tiene apoyo adecuado, no como en otros países como Suiza y Japón, donde el 80% de sus ciudadanos pues tiene metido el chip, como se dice, del reciclaje. Por lo tanto, ellos desechan adecuadamente lo que generan. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos visto la necesidad de realizar un aplicativo que ayude justamente al proceso de reciclaje y que sirva para la parte local, regional o incluso nuestro país. Nos hemos fijado como objetivos el objetivo general, que viene a ser implementar una aplicación móvil para el proceso de reciclaje. Y como objetivos específicos primero realizar un diagnóstico de los aplicativos que permitan realizar el proceso de reciclaje en nuestro entorno local y regional, y por qué no, si es posible, implementarlo para todo el país. Entonces ese es nuestro primer objetivo, y en cuanto a eso hemos visto que no existen aplicativos que nos ayuden a nosotros a realizar el proceso de reciclaje. Existen, sí, pero aplicativos que son solamente de información. Esto quiere decir que te dicen cómo reciclar, qué contenidos debe reciclar o qué elementos debe reciclar, pero no te dicen cómo, o no te dan la opción de llevar, por ejemplo, tus elementos como los plásticos, los vidrios, el papel, el cartón, y destinarlo a un lugar adecuado para que esto pueda ser destinado y entrar al proceso de reciclaje. Luego también tenemos al segundo objetivo, que viene a ser diseñar los elementos e interfaz del aplicativo de acuerdo a los elementos del reciclaje. Entonces, o de acuerdo a lo que se quiere reciclar. Y bueno, sobre los datos de la aplicación. ¿De qué se trata? Pues ¿de qué trata la aplicación? Queremos realizar el registro de la cantidad de elementos a reciclar. Eso es lo que va a realizar el aplicativo. Luego, registra la ubicación de los hogares donde se va a recoger ese material, especificando la cantidad y una foto del producto como prueba de que existe realmente ese producto en ese hogar o en ese espacio para poder irse a recoger. Contiene acceso al personal también autorizado, en este caso administradores, el personal que recoge el material o personal administrativo, o el que hace en este caso las gerencias, que hacen el control para poder hacer en este caso para la empresa, por ejemplo, ¿no?, que quiera ver cómo está yendo su proceso de reciclaje, cuánto se está gastando. Entonces
eso contiene una base, va a ser una base de datos donde ellos tengan acceso a esa base de datos. Y luego tenemos una conexión a base de datos donde se registra todo el manejo y la información, el registro y manejo de información en cuanto al el proceso de reciclaje que se está realizando. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Nuestro público objetivo viene a ser las personas de la ciudad con valores, por supuesto, ecológicos y que se inclinan mucho por el cuidado del medio ambiente. O en este caso, si se implementa una política, tendríamos que de repente dar este aplicativo para que las personas se puedan comunicar a través de ella para poder hacer el proceso de reciclaje con la visión de que esto se recoja de casa en casa y de acuerdo, por ejemplo, si fuera una municipalidad, lo haría pues a través de una colección selectiva por días, por ejemplo, no sé, pero ya tendríamos más o menos una idea de quiénes o a quiénes tendrían que ir a visitar y recoger el material. Entonces a ellos se inclina este tipo de aplicativo. Luego tenemos, por supuesto, a las municipalidades, por ejemplo, que mucho dentro de sus políticas tengan el proceso de reciclaje y que tengan una alternativa para poder implementarlo dentro de sus localidades. Otra, tenemos organizaciones ecológicas que también se dedican justamente al proceso de reciclaje, que recolectan materiales. Entonces esta aplicación está destinado a ellas, ¿no? O a ellos, o sea, a aquellos grupos humanos que sin fines de lucro, por supuesto, hacen el proceso de reciclaje. Tenemos a los otros, al otro rubro que vienen a ser los recicladores, que también podrían utilizarlo para poder ellos de manera independiente irse casa por casa recolectando y viendo cómo coleccionan todos estos materiales, pero de una manera incluso seleccionada, ¿no? Entonces todo esto ayuda el aplicativo. Y luego tenemos a quienes tienen la intención de hacer alguna inversión, por ejemplo, en el proceso, en la actividad de reciclaje. Ellos pueden tener una alternativa para implementar y ir mejorando sus actividades que le permitan mejorar su empresa, apoyarles en ese proceso de ser una herramienta para la colección de sus elementos producto de su empresa, ¿no? Le hemos colocado un nombre al aplicativo. El aplicativo se llama Recicla App y bueno, justamente porque es una app para el reciclaje. Como logotipo hemos diseñado el siguiente. Ahí está. Justamente para poder llamar, ¿no? Llamar, pero y para poder reciclar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces el logotipo también nos da una idea y con eso cuidamos el medio ambiente. Ahora vamos a presentar a nuestras al diseño que hemos implementado, cómo quedaría. Entonces aquí tenemos el panel de bienvenida donde tiene el logotipo. Tenemos el espacio donde se puede avisar de la venta de los materiales como plástico, papel, y aquí una opción para poder entrar a los administradores o al personal que utiliza la app desde los dos ángulos. Luego tenemos en el caso de los usuarios ya para el panel de login, donde ellos tendrían que ingresar su correo electrónico o su usuario y ingresar su clave y poder ingresar al aplicativo o también registrarse. Esto significa colocar en este caso en la siguiente pantalla los datos de registro, nombres, apellidos, documento de identidad, correo electrónico y también un celular.
Entonces, sencillo es la apps. Luego tenemos a el activity que se ha diseñado o cómo quedaría, que es la lista de precios, donde nos indica qué elementos, por ejemplo, quiere vender los ciudadanos o las personas que quieren hacer llegar sus productos. Por ejemplo, tenemos papel, tenemos vidrio, cartón, plástico, metal y la parte orgánica. Entonces todo eso se va a ir, tendría que registrar la apps, y caso al tocar cualquiera de ellos nos llevaría a la pantalla de reporte para poder recoger ese material, donde tendría el tipo de material, la cantidad, y como al colocar la cantidad tendría que salir un monto de cuánto está costando, cuánto se tendría que pagarle, ¿no? Entonces, y así, si él tiene papel, tiene latas, tiene plástico y lo ha pesado y sabe cuánto más o menos tiene, haría un cálculo de su monto, cuánto tendrían que pagarle, ¿no? Y él lo enviaría a través de la apps, para que podamos recogerlo, es decir, lo registramos. Luego tenemos a los usuarios que una vez que se loguean y que pueden tener acceso a la base de datos, ellos pues aquí estarían identificados, ver qué material, por ejemplo, ellos han comprado, o en este caso irían a comprar, ¿no? También cualquiera de las dos va a haber un acceso a los que están vendiendo, ¿no? Tenemos al diseño de la base de datos de la aplicación. En el primero tenemos un esquema de la tabla de la base de datos para registro de usuarios: el ID, su DNI, su nombre, sus apellidos, su correo electrónico y su teléfono. Tenemos a la tabla de la base de datos para el registro de solicitud del recojo de material, y ahí tendríamos su DNI, su ID, su DNI, su correo, su teléfono, el material o la cantidad de material que está en este caso registrando para su recojo, el monto, y una foto que indicaría como prueba de que realmente está existiendo ese material en ese espacio, ¿no? Y nos mandarían en este caso los usuarios una foto y ahí quedaría registrado en la base de datos. Luego tenemos la base de datos para el registro de recojo del material, es decir, por quién utilizaría esto, los trabajadores. Aquí tenemos el ID, el DNI, el nombre del usuario o el trabajador también, sus nombres y apellidos, qué cantidad está recogiendo, el monto que está pagando, y por supuesto podrían implementarse a otras columnas de la base de datos para poder seguir dando mayor información en cuanto al aplicativo. Y ahora vamos a pasar a ver el diseño que ya se está implementando en Android Studio. Se ha avanzado en el diseño y para ello mostraremos nuestros activities ya logrados. Tenemos el panel de bienvenida o el activity de bienvenida, ¿no? Con lo ya descrito, el panel de login también. Tenemos el panel de lista de precios. Eso es en cuanto al avance que se ha tenido al diseño del aplicativo.